Tenemos mucho para contarte respecto al crimen de Walter Paglia, el empleado de la cervecería de 47 años que fue asesinado el pasado 13 de junio del 2024, cuando un sujeto ingresó a su casa y lo apuñaló al menos en 2 ocasiones para robar. Después se fugó y nada se supo de él hasta estas últimas horas. Bueno, Antonella Cocucio está en los tribunales capitalinos trabajando desde temprano porque hoy fue la audiencia imputativa. Anto, buenas tardes. ¿Qué nos podés contar del tema? ¿Cómo estás? Hola Lucho, buenas tardes para todos. Hoy fue un día clave, ¿no?, en el esclarecimiento de este hecho, de este crimen tan cruel que conmocionó a la ciudadanía santafesina. Vos lo describías, ¿no? Fue el año pasado, el 13 de junio, hace 1 año y 2 meses casi, donde él muere frente a sus hijos, luego de ser apuñalado por este sujeto que ingresó a robar a su casa. Si hacemos un correlato de lo que fue la investigación, ¿qué pasó luego, no? Después de varios meses de no haber pistas firmes, en octubre el MPA, el Ministerio Público de la Acusación, con el fiscal que entiende la causa y que estuvo investigando desde el primer momento, decide difundir las imágenes de esta persona captada por las cámaras de seguridad de la zona, de casas de la zona, cómo se veía que salía de la casa de Walter Paglia con total impunidad, ¿no? Lo primero que nos pasó a todos, Lucho, vos te debes acordar, sí, en ese momento, cuando se difundieron esas imágenes y se dio a conocer que ellos suponían que eran minutos después de haber asesinado a Walter, con la tranquilidad que caminaba esta persona mirando algo que tenía en la mano, que suponemos que es algún elemento que sustrajo de la casa de Walter, algo que impactaba y mucho. Quedó allí y luego, unos días después, se conoce el pedido de recompensa, ¿no? Que aquel que tuviera algún dato concreto para dar con el paradero de esta persona iba a recibir 10 millones de pesos. Este pedido de recompensa, que es un sistema que desde hace un tiempo el gobierno de la provincia de Santa Fe ha implementado y que ha ayudado a resolver este caso y otros, ¿no? ¿Qué es lo que se supo? Nada más desde aquellas imágenes que trascendieron. Sí, la familia, ¿no?, obviamente con todo el dolor, que seguía pidiendo justicia. Por eso sorprendió que de repente ayer nos llegó un comunicado donde se confirmaba el traslado de este sujeto de 28 años que estaba detenido en una cárcel de Córdoba y que por un expediente judicial, por un pedido concreto de la justicia santafesina, era trasladado a la ciudad de Santa Fe. Es allí donde se decide, obviamente, con todo el material de investigación que tenía el fiscal, a hacer la audiencia imputativa el día de hoy. Pero quien habló de esto, y más que nada de lo que contábamos, ¿no?, respecto de cómo se llega a dar con esta persona, fue el fiscal regional, el jefe de los fiscales de toda la zona. Escuchemos lo que decía Jorge Necier. La investigación, bueno, se encaminó a través de algunas visualizaciones de cámaras de seguridad de la zona. Hubo, como decía el ministro, un trabajo muy importante del grupo de homicidios de la Policía de Investigaciones, que realizó un procesamiento de esas imágenes, permitiendo una secuencialización, digamos, del tránsito de una persona en horas en que habitualmente no había prácticamente gente en la calle, con el fin de establecer precisamente algunas características de esa persona, algunas de sus conductas, que por ejemplo iba examinando algo que llevaba en sus manos, que brillaba, es decir, se llevó a través de una tarea investigativa importante a establecer inicialmente que esa persona era la que había protagonizado el hecho. Y luego también, evidentemente, la participación de testigos cuya identidad está reservada y va a ser así mantenida en preservación de su seguridad y del futuro de la investigación también, que en base a un mecanismo de ofrecimiento de recompensa que se ha realizado en ese caso específico, además, más luego la sumatoria del ofrecimiento genérico que hubo respecto de los hechos delictivos y que particularmente permitió aportar otros elementos que fueron acercando hacia la figura de quien termina siendo hoy imputado por este hecho. Tengo entendido que acá al poco tiempo la persona se trasladó a la ciudad de Córdoba y allá es donde estaba detenido. Una vez que se lo logró identificar y vincular directamente con el hecho, es que se solicitó su traslado con comunicación con las autoridades judiciales de esa provincia.
Bueno, Anto, ahí teníamos la palabra del fiscal regional, Jorge Necier, y seguramente vos compartirás mi criterio. Más allá de lo judicial y lo legal, esto debe ser un verdadero alivio para toda la familia, porque recordemos que Walter fue asesinado delante de sus 2 hijos, que observaron cómo su padre se desangraba en el piso de su casa. Debe haber sido realmente traumático. Sí, fue estremecedor para todos los que presenciaron eso también, ¿no? Porque estaban los hijos allí, él muere en el lugar y también los vecinos que escucharon los gritos, que intentaron socorrerlo, pero que ya era tarde por esta herida mortal que le había propiciado el asesino, ¿no? Quien huyó del lugar, recordemos que esto se dio durante la madrugada, Walter estaba dormido con sus hijos, él se despierta porque escucha ruido, lo encuentra en la cocina, ahí hay un breve forcejeo y es cuando esta persona lo hiere de gravedad y Walter termina muriendo en el lugar a los pocos minutos al lado de sus hijos, al lado Tremendo. de sus hijos. Piensen en esos chicos también, adolescentes, lo que vivieron y la conmoción que le generó a ellos y con lo que tienen que aprender a vivir en el día a día. Ellos, quienes amaron a Walter, su familia, sus amigos, su mamá, que hoy decidió estar presente también en esta audiencia imputativa y luego de que terminó, era a las 8 de la mañana, estaba pautada, arrancó 8:35 y antes de las 9 de la mañana ya habían salido. Fue una audiencia muy breve, el acusado no estaba en el lugar, sino que estaba siguiendo este proceso de vía Zoom desde la cárcel de Las Flores, donde está alojado en este momento, y quien estuvo presente también fue su gran amiga, su amiga de toda la vida, Silvana Cerbonetti, que también es abogada, y esto decía apenas salió. Hoy fue la audiencia imputativa, así que se le leyeron los hechos relacionados al fallecimiento de Walter. Esta persona se encontraba detenida en Córdoba, en un penal en Córdoba, así que una vez que el fiscal localizó la identidad de este presunto autor, ofició para su traslado, así que bueno, hoy se lo puso en conocimiento de lo que se le imputa y se le designó la defensora también oficial. ¿Cuántos días la sala de audiencia? ¿Fue por Zoom? ¿Él no quiso declarar? Él, como está privado de libertad y el penal acá en Santa Fe donde está tiene los medios, consideraron más oportuno hacer esta audiencia vía Zoom. Doctora, ¿No declaró? No declaró. Él estaba detenido ya de hacía varios meses, así que suponemos que inmediatamente ocurrido lo de Walter se fue a Córdoba. ¿La familia se va a presentar como querellante? En principio, si se continúa con el proceso y llegamos a un juicio oral, sí nos vamos a presentar como querellante. La familia, la mamá decidió estar presente hoy, que va a ser la única instancia en donde ella va a estar, porque lo charlamos con el fiscal para que ella tome, digamos, conocimiento y noción precisa de cuál iba a ser la imputación, pero imagínense que la descripción de los hechos no son muy positivos, así que fue un momento muy duro. ¿Hay un perfil de este hombre? ¿El acompañamiento de la provincia para con los familiares? En nada, absolutamente en nada. Todo lo que hemos estado en contacto ha sido solamente con el fiscal, que nos fue manteniendo al tanto. Nosotros mantuvimos la reserva del caso justamente para que no interviniera más el Ministerio Público, de Seguridad, porque la verdad que nos cerraron todas las puertas. ¿Cómo se encuentran los hijos y qué significa justamente esta detención para ellos y para toda la familia? Eso sí, para nosotros y fundamentalmente para los chicos es un avance importantísimo, porque ustedes imagínense que durante un año estuvimos viviendo pensando que esta persona estaba en la ciudad y que lo podíamos cruzar en cualquier circunstancia, en cualquier cotidianidad. Los chicos intentaron volver a retomar alguna pseudo normalidad, ¿no?, en su vida. Entonces, bueno, esto es por un lado, una luz de esperanza de que se va a llegar a hacer justicia, y por el otro lado, una posibilidad de que ellos puedan ahora sí comenzar a reconstruir su vida sin el temor de encontrarse un asesino en la esquina de su casa. Bueno.
Bueno, esto decía Silvana Cerbonetti, abogada de la familia Paglia y quien también hizo las veces de tutora de los dos chiquitos que quedaron sin su padre. Y aprovecho, Anto, a contar una infidencia, porque vos estabas también durante todo este tiempo en producción y nos preguntábamos todos los meses, ¿qué pasa que no hay novedades en el caso de Walter Paglia, que es realmente llamativo? Bueno, ese hermetismo evidentemente dio sus frutos en la investigación. Sí, y en realidad lo que pudimos conocer hace poco tiempo es el hecho de que esta persona estaría identificada de hace bastantes meses. El tema es que no la podían encontrar, no sabían dónde estaba. Primero se buscó obviamente por la ciudad de Santa Fe, en cercanías a donde había sido este hecho. No sé si vos recordás, Lucho, que a su vez, después del asesinato de Walter, hubo en la zona varios hechos similares, ¿no? Es cierto. Lo que daba a sospechar de que podría ser la misma persona. Lo cierto es que trabajó mucho la Policía de Investigaciones de la provincia para dar con el paradero. ¿Por qué se demoró tanto? Porque luego de no encontrarlo en los lugares donde referenciaban que él podía estar, empezaron a hacer este proceso, ¿no?, de buscar en provincias limítrofes, y allí fue donde, a través de comunicaciones con la policía de Córdoba y con el servicio penitenciario de allí, dan con esta persona que estaría detenida hace muchos meses. Es decir, que lo que creen, cómo se rearma esto, ¿no?, es que luego del asesinar a Walter, él escapa hacia la provincia de Córdoba y a los pocos meses lo vuelven a detener por hechos de robo similares, no con este desenlace fatal, pero sí por hechos de robo. Cuando la policía lo localiza, ahí es que empieza todo el tratamiento judicial, ¿no?, y de la justicia para poder traerlo aquí a la ciudad de Santa Fe. Y aclaro esto porque hay un dato importante a tener en cuenta. Lo que es la audiencia de medidas preventivas, de medidas cautelares, es decir, si el juez decide si una persona sigue el proceso detenido o no, la famosa prisión preventiva, que nosotros decimos siempre, en este caso, él está detenido, es decir, que a su vez no podría seguir este proceso libre, y en casos tan graves como son las investigaciones de crímenes no suele suceder nunca. Pero sí lo que va a ser determinante en esta audiencia en audiencia de medidas cautelares que se va a realizar luego de lo que fue la imputativa hoy, el día viernes, es si esta persona va a seguir detenida en la ciudad de Santa Fe o lo vuelven a trasladar a Córdoba. Claro. ¿Dónde va a esperar el proceso, siendo que él tiene causas en la justicia de Córdoba? Eso es lo que se va a definir el día viernes. Pero el que dio más detalles acerca de esta situación fue el fiscal Andrés Marchi, quien tiene a cargo la investigación desde el momento del hecho, y esto decía. A raíz de una profusa investigación que realizó la sección homicidios de la Policía de Investigaciones, arribamos a fundar sospechas suficientes como para esta instancia en relación a una persona que le fue imputado en el día de la fecha el hecho en el que resultara víctima Walter Eduardo Paglia, el que nosotros sintéticamente calificamos como homicidio calificado criminis causa, robo y robo doblemente calificado en concurso real. ¿Cómo entiende que se dieron los hechos, doctor? Bueno, nosotros acabamos de hacer un desarrollo de la atribución que le hacemos. Esta persona a la cual estamos atribuyendo los hechos entendemos que ha ingresado a la vivienda con la finalidad de sustraer objetos de propiedad de los moradores, y en esas circunstancias agredió a la víctima fatal de estos trágicos sucesos. Lo que sí puedo decir que la persona estaba detenida en la provincia de Córdoba, y nosotros, trámite de extradición mediante y previo librado del orden de detención, solicitamos su presencia en estos tribunales, y así ocurrió. ¿Cómo se llega a la detención de esta persona? ¿Había una recompensa que se ofrecía? ¿Hubo un dato clave para dar con él? Bien, efectivamente, en su momento nosotros decidimos, con las autoridades del Ministerio Público de la acusación, dar a conocer un video donde se observaba a la persona que entendíamos había sido el autor de los hechos. Asimismo se ofreció desde el gobierno de la provincia una recompensa, y efectivamente una persona se presentó y prestó un testimonio que por supuesto es de carácter reservado, que nos permitió esclarecer los sucesos. Una condena que podría llegar a ser hasta de perpetua, ¿no? La calificación que nosotros le hemos realizado es precisamente, es una calificación en concurso real, pero la más grave
tiene como única pena posible la cadena perpetua. Doctor, ¿los hechos por los cuales estuvo preso este sujeto en Córdoba son similares a los de Paglia? Como dije anteriormente, sobre la historia personal del imputado, estamos todavía desarrollándola y además va a ser motivo de tratamiento en la prisión preventiva. Bueno, Anto, tras varios testimonios, hay que destacar, ¿no?, la crónica que has realizado de todo lo que pasó con el crimen de Walter Paglia, y quedamos a la espera de lo que va a suceder este viernes con la audiencia de medidas cautelares. Muchísimas gracias. Gracias, Lucho. Aclarar una sola cuestión en particular. Obviamente hubo muchas más preguntas acerca de los antecedentes de esta persona, cuáles habían sido las pruebas claves para llegar a esto, y el fiscal aclaró que no lo puede decir y no puede dar más detalles de esto hasta que no pase la audiencia de medidas cautelares. Es más, conocemos a este fiscal y suele hablar después de la segunda audiencia recién, pero bueno, dado la gravedad del caso y el interés público que había por este crimen, fue que él dio estas declaraciones, ¿no? Pero hay muchos más detalles que seguramente conoceremos con el pasar de las semanas. Muchas gracias, Santo. Un saludo. Nos vemos, Lucho. Adiós, adiós.